la temática. Hoy vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo en el encuentro pasado, que alcanzamos a ver del circuito equivalente. Vamos a, bueno, a mirar ahí, espero que ustedes traigan apuntes, calculadora y todo para que podamos socializar. Chicos, me gusta que participen, que pregunten, pero que nos enfoquemos en lo que estamos trabajando. En la práctica del laboratorio vuelve y se toca esos temas, pero ya muy por encima, porque para eso estamos haciendo aquí la clase y se está explicando. En la primera práctica era más extendida la explicación porque no habíamos visto casi que la parte teórica y tocaba dar parte teórica y cómo se iba a hacer la simulación. Entonces aquí es de aplicar ya los conceptos, o sea, ya estamos yendo al grano con los ejercicios y pues aplicando conceptos. Y para ello, pues, qué mejor forma que ir haciendo ejercicios numéricos y pues para eso necesitamos que estén todos juiciosos con su calculadora. Entonces, aquí comenzamos. Lo que hemos visto hasta ahora todo está compartido en el Drive, o para los que todavía se pierden en el Drive. Entonces aquí seguimos con el tema del ejemplo que vimos la clase pasada y de una vez vamos a ver la temática de valores por unidad. Todos están viendo aquí en la pantalla, ¿verdad? Donde dice clase. Señora. Sí, señora. Listo, ok, muchas gracias, chicos. Regálenme 2 minuticos, definitivamente me voy a traer aquí más cerquita el ventilador para que me dé algo de ventilador. Listo, ya va. Un minutico. Aló, bueno, volví. ¿Escuchan? Sí, señora. Sí. Ok, bueno, muy amables, chicos. Bueno, aquí en ese ejercicio que damos la clase pasada, yo les había dicho que terminamos de hacer esta parte, vamos a ver si en lo que yo me acuerdo que nosotros tenemos, más sin embargo esa información ya se subió al Drive, pero era aquí obtener el circuito equivalente visto desde el lado de alta tensión. Se realizaron estas 3 pruebas, las pruebas controladas, la de circuito abierto, cortocircuito y DC. Se tomaron cada uno de los datos para obtener el circuito equivalente del transformador. Cuando hablamos del circuito equivalente del transformador es ya tener aquí a R1, es decir, retirar el núcleo, pero ya utilizando la relación de transformación. ¿Por qué utilizando la relación de transformación? Porque yo ya estoy refiriendo los parámetros al primario, si es visto desde el lado de alta tensión, que es el primario, o referirlos al secundario en su efecto. Entonces, si yo lo refiero al primario, entonces yo ya tengo todo viéndolo desde el primario, yo tendría aquí a R1, a JX1, a los parámetros del núcleo que se llama RM, JXM, y aquí ya sería R2', JX2', el voltaje B2', la corriente I2', es decir, los parámetros ya referidos. A eso es a lo que nosotros ya le llamamos circuito equivalente. ¿Y por qué también circuito equivalente? Pues porque de esta manera yo ya lo puedo analizar, hacer cuando ya tengamos una carga, hacer análisis de mallas, nodos, hallar la caída de tensión, el rendimiento, el índice de carga. Entonces, hasta ahora estamos obteniendo el circuito equivalente. ¿Listo? De una vez de eso, pues la idea es esto, obtener el circuito equivalente visto desde el lado de baja tensión en valores por unidad. Por eso en el enunciado pues aparece el ejemplo y el tema de valores por unidad. Para después, pues terminaríamos de hacer este ejercicio cuando ya veamos el tema de la temática de transformador con carga para poder hallar esto, la regulación de voltaje, la eficiencia máxima o el rendimiento máximo,
que ya son temas que vienen cuando veamos el transformador con Carla. Chicos, hasta ahí vamos con preguntas, inquietudes, revisaron el ejercicio. Sí, bro, así como fue la temática de la clase pasada que hicimos eso y trabajamos, pues se concertaron mejor los nuevos temas. Los conceptos, sí señor. Eso, concepto. Uh-huh. Bueno, entonces, ustedes tienen ya ahí los valores, ¿listo? Entonces, acuérdenme cuánto les dio R1, X1. El que no, tiene que buscar los apuntes y aprendan a escribir, así estemos en la virtualidad, chicos, uno tiene que tomar apuntes. Yo por lo R1 menos, 1,6 ingeniera. exacto, muy bien. X1, 2,6. 2,6 J. R2 prima, 1,4. 1,4, sí 1,4. señora. Ok. X2 prima, La misma. la misma 2,6 X1. J. Excelente. La resistencia a magnetización, 30.000 ohmios. Ajá, entonces 30 ohmios. Y la X de magnetización, la inductancia de magnetización. 61.2. 61. 22. 61. 6.1. Ah, 6K. Sí, 6K. Eso es Sí. lo que está diciendo el compañero, 6,1 K ohmios. Ok, J. Ok, sigue siendo, no me acuerdo cómo ya 60K. Entonces, listo. Este es el circuito equivalente del transformador visto desde el primario. Entonces, acá nos piden que lo vayamos desde el secundario y luego que en valores por unidad. Entonces, antes de ver el tema de valores por unidad, vamos a referir este circuito equivalente al secundario. ¿Cómo creen ustedes, jóvenes, que se sacaría el circuito equivalente ahora visto desde el secundario? Los puntos. ¿Qué deberíamos hacer? No es utilizando Lo las mismo. fórmulas de la vez pasada, profe. Lo mismo con la relación de transformación. Listo, ahora qué hay que hacer con esa relación de transformación, chicos. Por ejemplo, la R2', se sabe que R2' es igual a R2 por RT al cuadrado. Entonces ahí ya tiene R2. Y así, ¿no? No, no le entendí. No le entendí. Pues R2' y R1 ya la sacamos, ellos ya son unos valores específicos. Lo que usted me está diciendo es que R1 más R2' es RCC, ¿sí? Eso fue lo que le entendí. No, ingeniera, que R2' es igual a R2 por RT al cuadrado. Entonces de ahí se despeja R2. Ah, sí, por RT al cuadrado, pero no le entendí lo que me quiso decir. Listo, ok, entonces si yo quiero hallar R2, que es referirle al secundario, entonces sería R2, es la R2' dividida en la relación de transformación al cuadrado. Como todas estas son impedancias, yo tengo que aplicar esta fórmula de dividir. Es decir, que todo lo voy a dividir en la relación de transformación al cuadrado. La relación de transformación, ¿cuánto es que nos daba en ese ejercicio? 10. 10. 10. O sea que todos los parámetros los tengo que dividir en 100. Al dividirlo en 100, ahora me van a ustedes a ir dictando los valores. Yo voy a ir escribiendo el dibujo. Qué pena, ingeniera. Inclusive el R1 no. ¿También? ¿El Todos, R1 también? Ah, todos. Ya le voy a ir diciendo porque eso es lo que quiero que les quede claro, eso de mover para aquí, mover para allá y que no se confundan. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? Ahora pasando todo al secundario, es decir, es como si yo tuviera, no tengo transformador acá, pero tuviera las borneras del transformador, todo lo estoy viendo desde el secundario. Si coloco un amperímetro, un multímetro, todas las medidas está vista desde el secundario, o sea que ya la relación de transformación me la está refiriendo al secundario. Por lo tanto, ahora es R1', ya no es R1 que es vista desde el primario como estaba acá, sino R1'. Entonces, esto es R1', JX1', la resistencia a magnetización prima, la XM de magnetización prima. Ahora es R2 y JX2.
Claro, colocamos B2, B1', pero fíjese que esos valores no los tenemos porque no estamos aplicándole ningún voltaje ni nada de eso. Tenemos son los parámetros del circuito equivalente del transformador. Entonces, todo yo lo voy a referir ahora al secundario, por lo tanto, todo lo tengo que dividir en 100. ¿Sí estamos? Sí, señora. Profe, una pregunta. Ajá. El circuito ese que tiene ahí arriba, ¿por qué usted tiene el X1'? Ay, me lo comí. Sí, señor, bien. Está acá, no es X1', es X1. Porque es visto desde el primario, tengo R1, X1, RM, XM. Pero bien, sí, joven. Yo fui la que lo escribí mal. ¿Listo? Aquí abajo no lo cometí el error, ¿no? Porque uno por estar escribiendo se puede estar comiendo los errores. Entonces. Le quito 2 ceros. Entonces me quedarían 300. ¿Sí? 50.000 de 3 ceros. Y aquí me quedarían 661 más, ¿no? 610. Ah, antes me comí, son 3.000. ¿Qué estoy con? Estoy comiendo así. 61. Este circuito equivalente visto desde el secundario es simplemente el mismo circuito que yo tengo acá en el A. Reflejarlo ahora al secundario es pasar toda la relación de transformación al secundario. O sea, dividirlo todo en la relación de transformación. ¿Se acuerda que en el ejemplo pasado nosotros podíamos hallar las impedancias y reflejarlas al primario o reflejábamos voltajes y corrientes y ya la teníamos en el primario? Sí, ¿qué me dice, compañero? Que nosotros la clase pasada lo pasamos a ver. Visto desde el secundario. Visto desde el primario. Mira. Ah, ya lo hicimos pasarlo visto al secundario. Ah, entonces yo me adelanté. Sí, muestra prueba de vacío. Ah, sería que lo hice acá abajito. Oh, estoy bajando acá. Esto fue todo el circuito equivalente. No me acuerdo, no, miren, no se ha pasado el secundario. Hicimos las dos formas para hacer el ejercicio B. Explicación B. Pero Es no que, se había pasado el secundario. profe, es que yo me acuerdo que nosotros habíamos hecho como un ejemplo de eso, igual cuando lo que ayer hablamos en el laboratorio, lo del diagrama fasorial. Pero no, lo que hicimos fue dos técnicas. Lo que pasa es que, miren, ¿qué pasa del enunciado? Que en el enunciado ustedes le están dando la prueba de circuito abierto, la están dando vista desde el secundario. Entonces hicimos dos formas, hallando todo desde el secundario y reflejando la impedancia del primario, o reflejando el voltaje, reflejando la corriente del primario y ya no tenemos que reflejar impedancias. Pero el circuito equivalente no lo habíamos reflejado. Eso es lo que dice acá en el enunciado, que es explicación clase B. Es decir, estoy reflejar al primario. ¿Qué reflejamos al primario? Mire que al primario se están reflejando voltajes, ya no era 300, sino 3000. La corriente ya no eran 5, sino dividido en 10, 0,5. Y ya los parámetros los manejamos todos desde el primario. O sea, sí, esa Sí, es la ingeniera, conclusión que tiene. se hizo fue para lo del núcleo. Para obtener la los RM y parámetros la del núcleo. JXM. Exacto. Que se podían hacer de dos formas. Que también les dije, escogen una sola, como a ustedes les quede más fácil. Si a ustedes les queda más fácil trabajar todo desde el secundario y luego reflejan las impedancias como se hizo la explicación A, lo hacen así. Y la explicación B fue reflejando voltajes y corrientes. Acuérdense que hay tres parámetros que podemos reflejar: el voltaje, la corriente y la impedancia. Para cada uno hay una fórmula que están por acá escritas, y si no están por acá escritas, se las voy a escribir. Si yo quiero reflejar
del secundario al primario. Eso es lo que tienen que quedarles claros, reflejar del secundario al primario. Quiero reflejar voltajes, entonces lo que yo hago es el voltaje V2', que lo quiero reflejar al primario, es multiplicarlo por la relación de transformación A por V2. Quiero reflejar la corriente, entonces la corriente I2' sería esa corriente I2 dividida en A. Y si quiero reflejar impedancias, sería R2 o Z2, como ustedes la quieran llamar, pero es del secundario al primario, por eso aparece el prima. Entonces sería la R2 multiplicada por la A a la 2. Esto es reflejar del secundario al primario. Si yo quiero reflejar del primario al secundario, ¿qué puedo reflejar? Otra vez los mismos tres parámetros: voltaje, corriente y impedancia. Entonces voy a reflejar el voltaje, entonces V1 lo voy a volver V1'. Para reflejarlo del primario al secundario, ese voltaje lo divido en la relación de transformación. Para reflejar la corriente del primario al secundario, esa corriente la multiplico por la relación de transformación. Y para reflejar las impedancias, llamémosla R1' o Z1', ella entonces ya no se multiplica por la relación de transformación, sino que se divide sobre la relación de transformación al cuadrado. Estas son unas fórmulas para que a ustedes les vaya quedando claro ese concepto. ¿Listo? Bueno, ahí les volví a escribir, aunque yo sé que ya se las habías escrito, pero si de pronto todavía hay una confusión, y yo sé que esta es el talón de Aquiles que siempre se presenta en la temática. ¿Listo? Entonces, aquí ya reflejamos nuestro circuito equivalente. Listo, visto desde el primario era lo que nos pedían, pero en el enunciado también nos decían, bueno, ahora hallémoslo desde el secundario, visto desde el secundario. No tenemos que volver a hacer todo este proceso, chicos. Ya tenemos el circuito, es simplemente reflejarlo utilizando las fórmulas de multiplicar por la relación de transformación o dividir por ella, según como tengamos nosotros el circuito equivalente. ¿Qué otra cosa? Una cosa es el circuito equivalente, es decir, es ese circuito que nos permite hacer un análisis de corrientes, un análisis de potencias, para luego hacer un balance de potencias, que es lo que vamos a ver Dios mediante el jueves. Otra cosa es nuestro transformador real, es decir, ese transformador que sigue teniendo el núcleo, ustedes lo van a seguir teniendo. Este es nuestro transformador, que si estuviéramos en el laboratorio, pues claro, vamos a tener presente que tenemos a ese señor con su núcleo, con sus bobinas, número de espiras, es un circuito magnético, pero para poder hacer el análisis eléctrico, nosotros retiramos ese circuito magnético. Sigue siendo la relación de transformación de N1 a N2. En este caso, el ejercicio, esta RT es igual a 10. Entonces, ¿qué pasa? Visto desde el primario, acá siempre vamos a tener el núcleo, la resistencia, la inductancia de magnetización, perdón, la inductancia de dispersión, la resistencia del alambre conductor y B1. Estos que yo tengo acá son vistos desde el primario, porque es como si estuviéramos en la práctica, estamos viendo el devanado del primario. Entonces tenemos a R1, que es las pérdidas del alambre conductor del primario, me representa su resistencia interna, a X1, que me representa la inductancia que tiene ese bobinado y que me va a representar las pérdidas por dispersión de flujo. Se me representan las pérdidas por corrientes parásitas, lo que me va a implicar el calentamiento del núcleo. Este me va a representar esas pérdidas por magnetización, que me lo muestra la curva de histéresis, y aquí vamos a tener un voltaje inducido. Cada uno de ellos ya los conocemos. A nosotros nos dio que R1 era 1,6 ohmios, que esta JX1 era 2,6 J, que esta RM era 30K y que esta XM era 6,1 K ohmios, ¿no? Todos están en ohmios porque lo estamos llevando a impedancias. Y aquí vamos a tener un B1, donde ese B1 nominal nos dice que es de 3000, como que era, no me acuerdo, chicos. ¿Qué vamos a tener en el secundario? Pues vamos a tener perfectamente a R2, que me representa la resistencia interna del devanado secundario y las pérdidas por calentamiento del alambre conductor, y a X2, que me representa la inductancia de ese devanado y me representa las pérdidas por dispersión de flujo. Pero esa R2 vista desde el secundario, ya la hallamos. Ella vale 0,014 ohmios
y esta vale 0,026 J ohmios. ¿Listo? ¿Y qué vamos a tener en cada uno de ellos? La relación de transformación me dicen que es de 3300, es decir, que aquí tendríamos 3000 voltios si estuviéramos aplicándole en vacío y aquí 300 voltios. ¿Listo? Que aquí va a existir si tenemos una carga, una corriente I2 y por lo tanto, pues al tener una carga va a tener una corriente I1 y que si tenemos una carga también siempre va a existir esa corriente I sub 0 que es debido a las pérdidas de magnetización. Y por supuesto, aquí vamos a tener un voltaje inducido. Entonces, si tenemos claro, mire que el circuito equivalente nos permite hacer análisis de potencias, mallas, nodos, pero seguimos teniendo siempre nuestro transformador, donde nosotros ya vamos a tener, por ejemplo, si hay un ejercicio en el que usted les diga, bueno, y díganos los valores reales de la resistencia al devanado secundario. El valor real de la resistencia es de 0,014 ohmios. Porque es visto desde el secundario. Si nosotros estuviéramos en el laboratorio midiendo la resistencia directamente ahí, utilizando medición directa con ohmios o medición indirecta, voltaje y corriente, nos daría 0,014 ohmios. Si nosotros estuviéramos en el laboratorio y hiciéramos medición directa de la resistencia al devanado primario, nos estaría dando 1,6. Este que nos está dando 0,014, perdón, este que nos está dando 0,016 es porque lo estamos reflejando del secundario al primario. Pero ¿para qué lo hacemos? Para retirar el núcleo y poder hacer análisis de mallas, nodos, poder hallar B2, B1, I sub 0, I1. Sí estamos hasta ahí, chicos. Entonces ahí quería que como aclarar un poquitico más. Hasta ahí vamos. Escucho preguntas, comentarios. Sí, señora. ¿Por qué les hago el comentario? Porque en muchas ocasiones les van a decir, bueno, el voltaje de no le van a decir visto desde el secundario, así como uno está diciendo visto desde el primario, no, el voltaje en los devanados del secundario del transformador. ¿Y cuál es el devanado secundario? B2. O la impedancia real del transformador en el secundario, entonces es R2, X2, para que tengamos eso claro. Escucho porque hay mucho silencio fúnebre, así como aquí ya se nos opacó otra vez. Se me oscurece aquí la sala de trabajo. Escucho, jóvenes. Comentarios, preguntas. O sea, profe, lo que entendí es que desde de primario se toma pues la relación que se tiene de espiras, pero de primario. Y luego ya que en secundario se toma la relación ya, pues ya la reducción o aumento ya depende de cómo se vea. Esa RT siempre va, mire que yo le escribí 10, yo no la estoy cambiando. Es la que me dieron en el ejercicio. En el ejercicio me dijeron que RT era N1 sobre N2, es decir, B1 sobre B2. B1 es 3000 y B2 es 300. Entonces, para este ejercicio y para este transformador, RT me dio 10. ¿Listo? Es lo que está acá en el núcleo y está reflejado. Para yo quitar el núcleo y llevarlo como circuito equivalente, que mire, un circuito equivalente es como cuando veíamos el equivalente Thevenin, el equivalente Norton, es desconectar y ahora conectar para hacer el análisis, ¿sí o no? Entonces, para hacer el circuito equivalente, yo retiro el núcleo, pero para retirar lo que utilizo la RT. Esa RT siempre va a ser amiga de nosotros, esa relación de transformación. Y fíjese que se multiplica o se divide, depende de la relación de la transformación. ¿Se acuerda que veíamos que B1 sobre B2 es igual a RT? Sale precisamente de esta fórmula. Si yo voy a pasar ahora a B2, en vez de multiplicar, se va a dividir. Es lo que me está diciendo. Lo mismo cuando yo muevo las corrientes, sale de la relación de las corrientes, donde I1 sobre I2 es igual a 1 sobre RT. Y luego la otra explicación o la otra demostración era para decir que para mover las impedancias era multiplicar por la RT al cuadrado. En una era multiplicada por RT al cuadrado y la otra dividida en RT al cuadrado. No sé si ahí aclaré o confundí más. Sí, señora, bastante. Bastante confundido, bastante aclarado. Un poco de ambas. Bueno, vamos a seguir acá. Yo quería era que ya de este ejercicio reflejáramos al secundario. Fíjense, estas fórmulas que por acá quedaron en el otro documento, tomen, capture. Estas fórmulas tienen que ser amigos de ustedes, chicos, inseparables. Tengan un capture y no se le pueden olvidar, porque si usted, ay no, profe, fue que yo hice al revés, en vez de multiplicar por la relación de transformación lo dividí, que yo no, suerte es que le deseo, porque así no es. Entonces tengan claro el concepto.
De secundario a primario, estas son las fórmulas, de primario a secundario, estas son las otras fórmulas, ¿listo? Aquí le coloqué, entonces tengan ese captura a la mano y vamos a seguir aquí con este ejercicio. Entonces, bueno. Ingeniera, y pues ahí debe de ser como lógico, porque si R1 tiene que ser mayor que R2, no pues, Ajá. sabiendo que el voltaje 1 pues es mayor y tiene más espiras. Es por esto, por lo de la relación de transformación, chicos, es que fíjense que sale de las fórmulas del transformador ideal, donde V1 sobre V2 es igual a RT, donde I1 sobre I2 es igual a 1 sobre RT. Entonces, si yo voy a pasar a este señor del primario al secundario, tengo que dividirla para que me dé 300. ¿Sí o no? Porque de ahí es que sale esa relación, o sea, ese inducido sale de ahí. Entonces, de estas fórmulas. Las nuevas son ¿cuáles? Las de las impedancias, que para yo reflejar al primario y al secundario, o se multiplica por la relación de transformación al cuadrado o se divide. ¿Listo? Entonces, pues sí, esto hace mucha falta, porque ustedes son, bueno, todos somos como más vívidos viendo cómo se mide en el multímetro, en el voltímetro, al pasar de un lado a otro, y de pronto se aclaran un poquito más los conceptos. Pero las fórmulas esas hay que tenerlas presentes. Ya aquí era ver el circuito equivalente del secundario, aquí ver el circuito equivalente con el núcleo, ¿listo? Y ahora vámonos a ver lo de valores por unidad para hacer el otro ejercicio. Yo sé que aquí todavía tengo pendiente esto de valores por unidad, pero necesito explicarlo para que lo podamos hacer. Y lo vamos a explicar sacando las fórmulas. Es que hay unas fórmulas, unas demostraciones, y no me quiero demorar en esas demostraciones para que vayamos directo a la aplicación. ¿Listo? Entonces, en valores por unidad, los valores por unidad corresponden simplemente a hacer esto, un cambio de escala. Inclusive, para los que trabajan mucho con el MATLAB, en el Toolbox de MATLAB de Power System, sin Power System, se hacen las simulaciones también para transformadores, para motores asíncronos, y síncronos, que ese era el que yo trabajé para mi tesis, y inclusive nos piden los valores, como sacamos el circuito equivalente, R1, X1, lo del núcleo, los parámetros, pero también nos los piden si los tenemos y los podemos trabajar, también los podemos trabajar en por unidad. O sea que es una escala que ya se maneja en toda la jerga, digámoslo así, entonces ya está el software, maneja esa escala, pero simplemente es eso, un cambio de escala. Y al hacer el cambio de escala, lo estamos pasando a por unidad. Y ustedes se van a dar cuenta que este por unidad es adimensional. Adimensional. Es decir, no tiene dimensiones. Van a ver que se va a dividir voltaje con voltaje, se cancela la unidad. Va a quedar PU, que es por unidad. Se divide ohmio sobre ohmio, se cancela la unidad. Me va a quedar PU, que es por unidad. Entonces, ¿qué conocemos nosotros de magnitudes principales? El voltaje, la corriente, la potencia y la impedancia. Pero realmente siempre conocemos la potencia, que es en voltiamperios, el voltaje, que es la relación de tensiones, ¿listo? Y la frecuencia. Que es corriente e impedancia, se calculan por fórmulas. Es decir, la corriente usted la despeja de aquí, la fórmula de S, que es V por I es igual a S sobre V, y de ahí se calcula la corriente. Y la impedancia, pues se calcula utilizando también la ley de Ohm. Entonces, conocemos a V, conocemos a I, dividimos V sobre I y conocemos impedancia. Entonces, vamos a ver acá. Dice, este método elimina la necesidad de hacer explícitas las conversiones de nivel de voltaje en todos los transformadores del sistema. Con el método de valores por unidad, las transformaciones de impedancias pueden omitirse. En un sistema por unidad relacionado con los valores nominales, me comí ahí una parte del texto. Con los valores nominales del aparato, las impedancias de las máquinas y los transformadores caen regularmente dentro de unos rangos estrechos para cada tipo de construcción. Es decir, cuando yo hago la conversión de valores por unidad, es que yo cambié la anchura de esa diapositiva y me la moché. Cuando yo hago el cambio a valores por unidad, ya van a quedar esos valores más cercanos uno de los otros. Es decir, en uno nos daban que eran 30K y el otro 0,14 ohmios, 1,14. Al pasarlo por unidad van a quedar valores más estrechos, más cercanos, porque estamos cambiando la escala. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, fíjese que partimos del mismo transformador, donde tenemos Z1, ZM, donde ZM es lo del núcleo. ZM me está representando a RM en paralelo con JXM, ¿listo? Nada más es para llamarlo Z y que sea más fácil. Aquí este sería Z2 y aquí este sería el de la carga, llamémoslo ZL. Mire que se hace la misma malla que hicimos para lo del circuito equivalente.
E2 es igual a I2 por B2 más Z2 más B2, perdón, I2 por Z2 más el voltaje B2, y el voltaje aplicado B1 pues sería I1 por Z1 más el voltaje inducido E1. ¿Para qué hacen esto, chicos? Aquí es donde no me quiero detener mucho. Esto es una demostración, así como se llegaba a la fórmula de referir para el circuito equivalente, aquí se hace una demostración para decir por qué sí se pueden pasar estos valores Z1, Zm, Z2, Z y voltajes, por supuesto, y corriente a por unidad. Quiere decir que cuando se pasa por unidad no va a cambiar el circuito, no nos va a cambiar para nada la relación de transformación, simplemente estamos cambiando a una escala. Entonces de aquí empieza la demostración, empiezan a llamarle los valores de base. ¿De qué valores base vamos a partir nosotros? Nosotros vamos a sacar a S de base, y se va a llamar S de base 1 porque es la S vista desde el primario, pero ustedes saben que la S, tanto la S1 es la misma S2, entonces esa va a ser la S de base, se le llaman valores base. ¿Qué vamos a tener también? Un voltaje de base 1, ese voltaje de base 1 es el voltaje nominal 1, un voltaje de base 2, ese voltaje de base 2 es el voltaje nominal 2. ¿Por qué lo llaman base, chicos? Porque para poder hallar los parámetros con los que queremos hacer el cambio de escala, necesitamos partir de bases, de valores bases. ¿Por qué lo llaman 1? Porque es la S de base vista desde el primario, el voltaje de base, si es visto desde el primario es el voltaje nominal 1, si es visto desde el secundario es el voltaje nominal 2 y así sucesivamente. Entonces, cuando hablemos de las corrientes de base, mire, las corrientes y las impedancias quedan determinadas, es decir, se calculan por fórmulas. Entonces, de aquí empezamos a hacer el análisis con voltajes de base 1. Y de aquí sale la otra fórmula, la corriente de base 1. Corriente de base 1, pues entonces no sería más base 1, perdón. Corriente de base 1, S es igual a S de base 1 sobre B de base 1. Pero ustedes saben que S de base 1 es la misma S de base 2 y es la misma S de base. Entonces podemos quitarle aquí este 1, porque la S es la misma por la ley de la conservación de la energía. Entonces de ahí sale la fórmula de I de base 1, I de base 2, que es S de base sobre B de base 2. Ese es para hallar las corrientes y me interesan hallar las impedancias. Entonces si estamos hablando de las impedancias, vista desde el primario, la Z de base 1, pues viene siendo igual al voltaje de base 1 al cuadrado dividido en S de base. Pero chicos, esto es lo mismo que si usted reemplazara B de base 1 por B de base 1 dividido en S de base. ¿S de base a qué sería igual? A B de base 1 por la corriente de base 1, cancelas y cancelas. Eso es lo mismo que tener B de base 1 sobre la corriente de base 1. ¿Y esto qué es? Esto es una ley de Ohm, voltaje sobre corriente, y como es vista desde el primario, pues sería el voltaje del primario nominal sobre la corriente del primario nominal, si estamos hablando de la impedancia de base 1. Si estamos hablando de la impedancia de base 2, pues entonces sería el voltaje del secundario nominal sobre la corriente del secundario nominal, o sea que esto es I de Z de base 2, sería voltaje de base 2 elevado al cuadrado sobre la S de base, y esto es lo mismo que tener voltaje de base 2 sobre la corriente de base 2. Entonces, lo que necesitamos hallar nosotros son los valores base. A ver si esto me quedó acá como feito para que se entienda que este es el 1. 1 y 1 y acá. Entonces, para pasar a valores por unidad necesitamos conocer los valores base. ¿Y en qué consiste luego pasar a esos valores base? Simplemente esos valores que tenemos ya, los voltajes, las corrientes, las impedancias, es dividirla por su respectiva unidad de base. Entonces acá, pasarlo a valores por unidades, tener la corriente I1 y dividirla sobre la corriente de base 1. Conocer la impedancia I1 y dividirla sobre la impedancia de base 1. Si conoces el voltaje inducido E1, dividirlo sobre el voltaje de base 1, porque todo está visto desde el primario, porque estamos trabajando con el circuito equivalente visto desde el primario. Entonces, cuando usted hace eso,
Ya este señor ya no se llama I1, sino se llama I1 en por unidad, multiplicado por Z1 en por unidad, más I2 en por unidad, por Z2 en por unidad, más B2, que es esto que estamos reemplazando. ¿Listo? Esto es, se integran las dos ecuaciones en una, eliminando así la relación de transformación, quedando el circuito equivalente. Es que esta fórmula es la misma que hicimos del circuito equivalente de demostración. Entonces, aquí cuando ya nos queda eso, podemos describir un circuito equivalente en por unidad. Un circuito equivalente en por unidad es tener el voltaje 1 en por unidad, la corriente I1 en por unidad, la impedancia Z1 en por unidad, la impedancia de magnetización en por unidad, la corriente I2 en por unidad, la Z2 en por unidad y el voltaje B2 en por unidad, junto con su Z en por unidad. Simplemente es tener esa impedancia o ese circuito equivalente visto desde el primario, sacarle los valores bases y cada uno de esos parámetros dividirlos sobre su valor base. Si es voltaje, dividirlo sobre el voltaje de base 1. Si son impedancias, dividirlas a cada una sobre la impedancia de base 1. Si son corrientes, sobre la corriente de base 1. Si está visto desde el secundario, entonces es respectivamente sobre el voltaje de base 2, sobre la impedancia de base 2, sobre la corriente de base 2. ¿Listo? Entonces, aquí, bueno, esto ya acá es demostración. Pasemos a este ejemplo que quiero que hagamos aquí con esto. Estaríamos repasando otra vez lo del circuito equivalente, pero déjenme que acomode aquí esto porque se me mucho. Denme un segundito. Muché acá el enunciado. Acá. Voy a mostrarles acá para que tomen... Ay, pero esto se me bloqueó. Es que sí. Como lo cambié. Chicos, tomen el enunciado y para hacer de una vez el ejercicio. Entonces lo corro tantito, así ya está. Ahí ya está. ¿Están viendo aquí la presentación de PowerPoint? Sí, señora. Ok, ya se los muestro otra vez. Listo, chicos. Bueno, entonces ya tenemos ese enunciado. Vamos a seguir acá. Me voy a pasar al otro documento para seguir haciendo el ejercicio. Vamos a pasar acá a la presentación. Listo, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí claro de eso? Nos están dando la prueba vacío y la prueba de cortocircuito. Aquí hay que aclarar algo. Nos están dando los parámetros del transformador, o sea que nos dicen que ese es de 20 kilovoltiamperios. La relación de los voltajes es que tenemos que estos 8000 dividido en 240, o sea que ¿cuánto me da la relación de transformación de eso? Y me dan que las pruebas de cortocircuito y circuito abierto, ambas se hicieron en el primario, o sea que no tenemos que reflejar nada. Sí, chicos. Sí, señora. RT es 33.3. Listo, ok. Entonces, bueno, ya tenemos RT, que es 33.3. Ok. Entonces, listo. Mire que ya nos están dando la prueba de vacío y la prueba de cortocircuito vista desde el primario. No tenemos que ponernos a reflejar nada, va a ser más fácil. Chicos, este ejercicio está resuelto en la Chapman. Es un ejercicio de ejemplo. Y ellos en la Chapman, o sea, en el libro del señor Chapman, tienen este ejercicio resuelto. O sea, acá encuentra las impedancias del circuito equivalente aproximado referido al primario. Pues me comí eso ahí, ese enunciado. ¿Qué más era lo que decía ahí? Y dibuja el circuito. Eso era todo. Ok. Que me moché ahí el ejercicio.
Ok, entonces, y otra cosa, nos dice el circuito equivalente aproximado. Aquí quiero aclarar eso porque esta parte del texto hay que tenerla presente. Hay que tenerla presente porque cuando a mí me hablan del circuito equivalente aproximado, quiere decir lo siguiente, siempre hemos trabajado que ya ustedes ya como que lo tienen ya más que memorizado, que esa resistencia si yo la hago bien fea. Aquí, acá. Este ya lo tienen súper memorizado. Y si no, pues lo tienen que memorizar. Entonces, este es el circuito equivalente del transformador. Tenemos R1, X1, RM, XM, y como es visto desde el primario, R2', JX2'. Este es el circuito equivalente exacto. Exacto porque estamos teniendo en cuenta todas las pérdidas del circuito, normalito, no estamos aproximando, no estamos reduciendo nada, sino que estamos teniendo en cuenta el núcleo y en su posición. Pero el aproximado es donde nosotros tenemos acá lo siguiente, pero borro porque no me está equivocando. Donde tenemos acá, que tenemos, primero se escribe lo del núcleo, porque se considera que el voltaje V1 es aproximadamente igual al voltaje inducido E1, ¿sí? Mientras que aquí el E1 no va a tener unas caídas de tensión, que ya vimos que son pequeñas, sí, son pequeñas en el R1 y X1, pero bueno, si a nosotros por aclarar conceptos nos dicen, no, tengámoslo en cuenta para poder hacer toda la malla, pues esa es otra cosa, cuando la aplican la de Chapman no, la de, se me fue el nombre de la ecuación, no sé si uno de los niños que vieron el año pasado me la recuerdan, pero no me pasó, se me borró la del cassette. Este es el aproximado, donde yo tengo acá a R1, JX1, R2', JX2'. Entonces todo ya lo tengo acá y este es el circuito equivalente aproximado. Pero ¿qué más se puede hacer con ese aproximado? Pues hombre, si yo ya tengo acá dos resistencias en serie, yo ya las puedo sumar. Yo ya sé que RCC es igual a R1 más R2', que eso lo vimos cuando vimos el circuito equivalente en cortocircuito, y que XCC es X1 más X2'. Entonces ese circuito que es aproximado se puede reducir aún más. Entonces se va a reducir a que nos quede en serie una RCC en serie con una XCC. ¿Y por qué se hace eso? Porque en el enunciado nos dicen que encuentra las impedancias del circuito equivalente aproximado. ¿Sí estamos hasta ahí, chicos? O sea que el que vamos a encontrar es este. Y además, ¿qué pasa, chicos? Si ustedes se fijan, en este caso, RCC, R1, como no nos dan prueba de DC no hay, entonces tenemos que R1 es igual a R2'. Y también pues ya sabemos siempre que X1 es igual a X2', entonces la suma de esas dos me va a dar RCC y XCC. Hasta ahí, chicos, comentarios, preguntas, inquietudes. Ay, qué silencio. Hasta el momento ninguna. Ok, entonces arrancamos con la prueba de cortocircuito. Con la prueba de cortocircuito de una vez nos quedaría así. Esto en corto. Y ya sabemos que es en el primario. Tenemos RCC, JXCC. Ya sabríamos que RCC sería igual a R1 más R2', porque es vista del primario, y XCC es X1 más X2'. Y donde nosotros también sabemos que R1 es igual a R2' y X1 es igual a X2', porque no nos están dando prueba de DC. ¿Qué más nos dan? Nos dan el voltaje de cortocircuito. Entonces aquí es circuit short. Aquí están utilizando short de corto y circuit. Y aquí es open circuit. ¿Listo? Dicen acá las siglas en inglés OC de open circuit y aquí SC de short circuit. Entonces aquí nos están aplicando 489 voltios. La corriente que está pasando es de 2,5 amperios y la potencia de cortocircuito es de 240 watts. Entonces ahí podemos hallar perfectamente ZCC, donde ZCC es el voltaje 489 sobre 2,5 amperios. De ahí también podemos hallar RCC. Acuérdense que la potencia de cortocircuito es igual a la corriente nominal al cuadrado por RCC. Entonces podemos despejar. La RCC me daría la potencia de cortocircuito, que es 240 sobre la corriente, que es 2,5 al cuadrado, y yo puedo tener
RCC. ¿Cuánto da la impedancia ZCC? No, me está dando 195 porque es dividido en 2,5. 195.6. señora, eso. Sí. Sí, señora. 25.6, sí. Vi un Ajá. 25. ¿Será que es 25 o 2,5? Me asaltó la duda. No, esa chicharra yo veo es como 2,5. Sí, 2,5. 2,5. Sí. Sí, 5. Ajá, que 2 años no llegan solo, entonces yo estaba tratando de agrandar porque no veo bien. 195,6 ohmios. Listo. Entonces ya tenemos ZCC. Ahora RCC nos daba 240 dividido en 2,5 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 38.4. 38,4 ohmios. Entonces ya tengo a RCC. RCC, encerrémoslo en globito porque esa es una de las respuestas de nuestro circuito equivalente. Y de ahí podemos hallar XCC. ¿Se acuerda que, bueno, yo utilizo esta técnica? Yo le dije a ustedes, si ustedes llegan a estudiar otra fórmula utilizando la ley de los cosenos y senos, listo, perfecto, porque si a ustedes les queda más fácil esa, háganla. Yo no tengo ningún problema, siempre y cuando hagan las cosas bien hechas y pues lleguemos al mismo resultado. ¿Listo? Entonces XC sería esa impedancia que dio 195,6 al cuadrado menos 38,4 la raíz cuadrada. ¿Cuánto nos da, chicos? $191.79, profe. Listo. 191,79 ohmios. Listo. Entonces encierro un globito, que esta es mi otra respuesta. Ya hicimos todo lo que se puede hacer con la prueba de cortocircuito. Ahora vámonos con la prueba de vacío. Vacío, 2 puntos. Entonces, la prueba de vacío es vista del primario. Ahí nos están dando la potencia de vacío, la corriente de vacío, el voltaje de vacío. Bueno, yo siempre les he dicho que en la potencia, en esa, pues hacemos este siguiente dibujo. Eso es lo que nos indica la teoría, que en la prueba de vacío, pues no se agarra el secundario porque la corriente I2 es 0. Entonces aquí tendríamos a R1, a JX1, la resistencia de magnetización, la JXM de magnetización. El voltaje de 8000 voltios, la corriente de vacío, que es de 0,214 amperios, y la potencia de vacío, que me dice que es de 400 watts. Bueno, aquí se pueden hacer de dos formas, pero yo estoy casi segura que en la Chapman, ¿qué toman de teoría? Ellos toman de teoría que este voltaje V1 es aproximadamente igual al E1. ¿Se acuerda que esa fórmula también aparecía en las diapositivas? Ese es el voltaje 1. Entonces, si usted ya conoce eso, pues también puede decir que la potencia de vacío es aproximadamente igual a la potencia de hierro. Entonces, al tener eso, ustedes pueden tener que potencia de vacío es igual al voltaje inducido, E1, por la corriente de vacío por el coseno de phi sub 0. Todo lo conoces menos el coseno de phi. Es decir, coseno de phi sub 0 me daría igual a la potencia de vacío, que es 400, dividido en el voltaje, que es 8000, o sobre la corriente, que vale 0,214 amperios. Y de ahí podemos sacar coseno de phi sub 0, también luego el seno de phi sub 0, para sacar, por supuesto, RM y XM. Bueno, se los voy a encerrar acá en otro color, que es porque estamos teniendo en cuenta que el voltaje V1 es igual a este. ¿Listo? Entonces, al hacerlo de esa manera, ¿cuánto nos estaría dando el coseno de phi y el seno de phi? Coseno me sale que es 0,2336. A ese coseno le saco chif, coseno a la menos 1 de 0,2336 del anterior, ANS, me está dando un ángulo de 76,48 grados, perdón, 76,48 grados. Le saco el seno a ese ángulo, a 76,48 grados, y me está dando un seno
de 0,9723. 9723. Ahí coloqué el 2. Entonces ya me quedaría que RM sería igual al voltaje. Una pregunta ahí es 400 sobre 8000 por 0.12. 0.14. 0.12, 0.214, ¿no es? 0.214, sí. 0.214. ¿Por qué me quedó diferente? Me deja sordo, hombre. Eso va. Sí, Da bueno. 0.23, sí. Ajá. El Y le sacas coseno del phi. coseno a la menos 1 de eso. Listo. En este caso ya E1 sería, RM sería igual al voltaje inducido de E1 sobre I sub 0 coseno de phi sub 0. XM sería igual a E1 sobre I sub 0 seno de phi sub 0. Por eso es que lo estamos haciendo. Entonces nos va a dar una RM que serían los 8000 dividido en 0,214 multiplicado por 0,2336. Y el otro pues es lo mismo, pero multiplicado por 0,9722. Entonces me está dando 60.030,72. 160.03 casi. Ya, pues coloquemos aproximadamente 160 kiloohmios. ¿Listo? Y la XM. Ingeniera, buenas tardes, qué pena. ¿El link de la sustancia ya se envió? No, no he enviado ningún link. Ese me da 19.230. Ahora lo envío, ya casi lo envío. 19.230. Entonces, aproximadamente, pues, 19,2K, ¿no? No sé si nos dio lo mismo a todos o a mí me dio diferente. Ya va, chicos, desde ahora se los envío, desde que se vayan a desconectar, pero para ver si termino este, Sí, profe, que estamos repasando bien. acá otra vez el ejercicio, sacar circuito equivalente. Se va a hacer el pan de cada día, sacar circuito equivalente. ¿Sí les dio lo mismo? Sí, a mí sí. Ok, chicos, mire que este estoy usando el tema aproximado. ¿Por qué? Porque están usando el circuito equivalente aproximado. Si les hubiera dicho no, chicos, tengamos en cuenta las pérdidas del alambre conductor y eso. Aquí, pues, por lo general, o cuando yo les digo circuito equivalente exacto, habría que hacer aquí la malla. ¿Sí? A mí el XM ¿cuánto es que Me da hay? diferente. Sí, profe, a mí también me da diferente. Ay, ¿será que entonces yo metí mal el dedo? 4.000 dividido en Esto 8.000, me da profe, lo 8.000. que genera. Ay, su macho. Es 8.000. 8.000. Por eso le da la mitad. Da la mitad, entonces, Son ¿cuánto? esto 38K. Ah, listo, ok. 38,45. 38,45 ohmios. Listo, ok. Se me ve ahí todo raro. Listo. Aquí lo voy a dejar hasta ahí. Estoy aclarando que si fuera el exacto, entonces ustedes tendrían que haber hecho toda la malla, ¿no? Es decir, E1 sería igual a 8.000 menos I sub 0 por R1 menos I sub 0 por JX1. Ya conocemos todos esos parámetros. ¿Para qué hallamos a E1? Ah, pues porque la resistencia de magnetización sería igual a E1 sobre I sub 0 coseno de phi sub 0, la misma fórmula. Entonces necesitamos hallar este E1. Para hallar el coseno de phi. Ah, no, si yo tengo en cuenta R1, ya las pérdidas de vacío, la potencia de vacío, ¿qué es? Las pérdidas del cobre 1 más las pérdidas del hierro. Mire que aquí yo dije que pérdida de vacío es igual a pérdida del hierro aproximadamente igual. Ojo, porque esas son aproximaciones, pero hay que tener presente cuándo usarlas y cuándo no. Y entonces, si no, pues aquí yo ya tendría que hallar pérdidas del hierro, sería las pérdidas del vacío, que me dicen que vale 400, menos las pérdidas del cobre, que ustedes harían I sub 0 al cuadrado por R1. ¿Listo? Entonces, de ahí hallarían PFE, y al hallar PFE, hallan coseno de phi y seno de phi. La variación, chicos, la variación va a ser muy mínima. Estoy casi segura que va a ser cercana a esos 160, entonces por eso en la Chapman la utilizan aproximadamente igual. Ahora, ¿qué vamos? Ya tenemos nuestro circuito equivalente.
Entonces nos vamos aquí está la solución. 38,4 RCC, miremos acá antes, 38,4 RCC. XCC 191,70, lo aproximaron a 192. Listo, mira, 191,79, 192. Y la resistencia del núcleo, yo la llevé a 160K, ¿acuerdo? Que yo que ya me da 100, y ellos les dio 159 y 38,4 kilo ohmios. Ustedes miren que estamos utilizando el circuito equivalente. Hasta aquí vamos, chicos. Sí, señora. Bueno, Sí, voy a seguir señora. aquí rapidito. Para no- Estamos repasando Bueno, listo, esto. bien. Entonces, para ver en un minuto lo de por unidad, pues necesito sacar la Z de base. La Z de base, ¿cuál va a ser? La Z de base 1. ¿Por qué Z de base 1? Porque este señor está visto desde el primario. Entonces, como está visto desde el primario, al estar visto desde el primario, entonces sería el voltaje de base 1 sobre la corriente de base 1. Ese voltaje de base 1 es 8000, ¿no? Y la corriente y la corriente de base 1, pues es hallar la corriente nominal, o sea, 20.000 dividido en 8.000. Y de base 1 es igual a 20.000 dividido en 8.000. ¿Cuánto nos está dando esto? 2,5. 2,5 amperios. Entonces es 8.000 dividido en 2,5. ¿Cuánto me da a mí eso? Me da 3.200. Estos 3.200 son ohmios. ¿Listo? ¿Sí estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí me siguieron cómo obtuve esta impedancia de base 1? Sí, señora. Listo. Para pasarla por unidad, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Cada uno de estos valores, dividirlo en 3.200. O sea que 159 o 160, como me dio a mí, dividirlo en 3.200. 660.000 ohmios dividido en 3.200. Eso me va a llevar a mí, a esto, a 50 en por unidad. Bueno, a un poquitico diferente porque este le dio 159, 1050. Este que me dio 38,4, entonces 38,4 dividido en 3.200 es 0,012 en por unidad. 192 ohmios dividido en 3.200 ohmios, que es la impedancia de base, me va a dar 0,06 en por unidad. Y me falta 38.400 dividido en 3.200, me va a dar 12 en por unidad. Entonces, eso es pasar el circuito equivalente en por unidad. ¿Listo? Entonces, mire que todo aquí está BP, que es por unidad, ABS dividido en por unidad. Y si yo me regreso acá, eso es lo que nos piden, pasarlo al sistema de base en por unidad. Y aquí está el ejercicio. Hacen la impedancia de base, da 3.200. Mire que ellos hicieron B de base 1 al cuadrado sobre S de base, pero esto es lo mismo que yo les mostré, que es lo mismo tener B de base 1 sobre la corriente, 3.200, y tenemos cada uno de estos valores. ¿Listo? Hasta ahí vamos, chicos. ¿Sí escribí yo 0,06? Ah, sí, 0,06 en por unidad. Me comí la J, ¿no, chicos? J y J. Eso no puede dejar porque ya no deja de ser inductancia. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Ya les voy a enviar la asistencia. Igual el PDF, que es el que rayamos en clase, pues yo se los comparto. ¿Dice siempre la Z de base 1? Sí, si estamos vistos desde el primario, sería sobre la Z de base 1. Si está visto desde el secundario, sobre la Z de base 2. Y lo mismo, si lo tienes visto desde el secundario, entonces para pasar voltaje de base, pues dividirlo en voltaje de base 1, voltaje y corriente de base 1. O sea que ellos van a quedar valor de 1. ¿Sí se fijan? Como voy a dividir voltaje nominal sobre el voltaje de base, ya va a ser 1, como si fuera un paso. Hoy que vimos valores por unidad. Similar a lo de vectores unitarios. Exacto, los vectores unitarios. Si pasarlo a un paso, pues me acordé de un paso, que es el término que se utiliza mucho. Ya les paso la lista. ¿En qué? En los sistemas, para hacer lo que es análisis de sistemas, con distorsión, con disturbios, agregarle un paso, pero también a lo de vectores unitarios, que son los que nos dan la dirección. Es eso. Ahí les acabo de pasar la asistencia y la palabra clave, chicos. Yo sé que fue así como atropellado, pero... Sí, le falta habilitarla.
Ay, no la tengo habilitada, listo, ok. No, señora. Sí, señor, ya la acabé de habilitar. Ok. Entonces, bueno, ahí ya tenemos ese ejercicio, con esa parte de valores por unidad ya lo podemos aplicar para el ejercicio que estábamos haciendo. ¿Se acuerda que ya reflejamos al secundario, ya tenemos el circuito equivalente de adición en secundario? Ahora hay que pasarlo por unidad, es decir, que tienen que hallar la Z de base 2, voltaje de base 2, que es el voltaje nominal, dividido en la corriente nominal, tienen su Z de base y todos los parámetros que hallamos ahí los dividimos sobre esa Z de base 2. Para con eso terminar el A y el B del primer ejercicio y hoy hicimos un segundo ejercicio que es de la Chapman. Ustedes miraban que ahí estaban las respuestas porque es un ejemplo que hacen en la Chapman. Ese libro de la Chapman también ustedes lo tienen ahí en el link de acceso de mi blog. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, comentario?